Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado haciendo mucho ruido en los mentideros de la prensa rosa y sobre todo, entre los fanáticos de nuestras estrellas turcas favoritas. Y sí, estoy hablando de Can Yaman y de una pregunta que parece que se le ha escapado, o que más bien, él ha esquivado con maestría. Si ustedes, al igual que yo, son ávidos seguidores de las series turcas y sienten esa fascinación por las vidas de estos actores que nos roban el corazón en la pantalla, prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar este misterio. Y antes de que nos lancemos de lleno a la polémica, déjenme recordarles algo súper importante: si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Ustedes son el motor de este canal. Vamos a ir al grano. La pregunta crucial, la que todos queremos saber la respuesta, gira en torno a su supuesta relación, o más bien, a la inexistencia de una relación actual, con la bellísima Demet Özdemir. Ustedes recordarán que hace algún tiempo, Can y Demet fueron la pareja estrella de Erkenci, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. ¡Ah, qué tiempos aquellos! La química entre ellos era tan palpable, tan real, que para muchos, cruzar la línea de la ficción a la realidad parecía casi inevitable. Sus seguidores más fervientes vivieron una auténtica montaña rusa de emociones, alimentada por rumores, apariciones públicas y esa chispa que se sentía en cada escena. Pero como suele suceder en este mundo del espectáculo, las aguas se calmaron, o al menos, eso parecía. Recientemente Can Yaman ha estado en el ojo del huracán, o deberíamos decir, en el centro de atención mediática por sus proyectos en Italia y por supuesto por su vida personal. Se le ha visto en compañía de otras personas, y cuando se le ha preguntado directamente sobre Demet Özdemir, su respuesta ha sido, bueno, digamos que ha sido un auténtico ejercicio de diplomacia. Y es precisamente en esa evasión donde reside el misterio que queremos desentrañar hoy. ¿Por qué esa reticencia a hablar de ella? ¿Qué hay detrás de esas respuestas tan medidas? Imaginen la escena: un periodista, cámara en mano, con la pregunta del millón lista. Can, ¿qué hay de cierto en los rumores sobre ti y Demet Özdemir? ¿Han vuelto a estar juntos? Y Can, con esa sonrisa suya tan característica, tan enigmática, responde algo así como, mi vida privada es mía. Estoy enfocado en mis proyectos. Disfruto de mi trabajo en Italia. Suena familiar, ¿verdad? Es una respuesta que hemos escuchado una y otra vez por parte de celebridades para proteger su intimidad. Pero en el caso de Can y Demet, hay algo más. Hay una historia detrás, una conexión que cautivó a millones. Pensemos un poco en la dinámica que se creó con Erkenci. Can y Demet no solo actuaban, parecían vivir sus personajes. Sus interacciones en redes sociales, sus me gusta mutuos, incluso las entrevistas conjuntas, alimentaban la fantasía de que eran algo más que compañeros de set. Los fans se volcaron en apoyar esa posibilidad, creando incluso comunidades dedicadas a Candem. Y cuando la relación, si es que alguna vez existió de forma oficial, pareció disolverse, hubo una decepción colectiva. Ahora, porque Can Yaman, un hombre conocido por ser bastante abierto y con una personalidad magnética, se muestra tan hermético cuando se le menciona a Demet? Hay varias teorías, y todas son fascinantes. Una de las explicaciones más lógicas es que simplemente la relación terminó y él quiere pasar página. Es su derecho, por supuesto. Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener, con las presiones de las cámaras, los viajes y la constante exposición pública. Quizás simplemente decidieron que era mejor mantener esa etapa en el pasado y enfocarse en sus carreras individuales. En este caso, su evasión sería una forma de poner un punto final y evitar revivir algo que ya no es. Es una estrategia de protección, tanto para él como para Demet. Otra posibilidad, y esta es la que más intriga a los fanáticos, es que quizás haya algo más que lo que se ve a simple vista. Podría ser que todavía sientan algo el uno por el otro, pero las circunstancias no son las adecuadas. O tal vez, y esto es pura especulación de fans, estén manteniendo una amistad muy cercana, y él teme que cualquier mención pública reavive los rumores y complique esa amistad. Sabemos que en este mundillo cualquier palabra puede ser malinterpretada. También está la perspectiva del marketing y la imagen pública. Can Yaman es un actor que ha apostado fuerte por su carrera internacional, especialmente en Italia.
Mantener una imagen de soltero codiciado, o al menos de alguien enfocado en su trabajo, podría ser una estrategia para atraer nuevos proyectos. Y mantener el interés de los medios. Hablar de una expareja, por muy querida que sea, podría desviar la atención de sus logros profesionales. Es una estrategia de gestión de marca, si quieren verlo así. Pensemos en las entrevistas específicas donde se le ha preguntado. Generalmente cuando se toca el tema, Khan responde con un tono amable pero firme, desviando la conversación hacia sus proyectos en curso. Por ejemplo, recientemente en una entrevista en Italia, cuando le preguntaron por Demet, él sonrió, se encogió de hombros y dijo algo sobre la importancia de tener un buen equipo de trabajo, refiriéndose quizás a que tanto él como Demet son profesionales que se respetan mutuamente. Es una respuesta genérica, pero dicha con esa sonrisa, deja abierta la puerta a interpretaciones. Y aquí es donde entra la parte emocional. Los fans de Erkencikus invirtieron mucho en la historia de Khan y Sanem. La conexión que sentían era tan fuerte que para muchos, verlos juntos en la vida real era la continuación natural de esa magia. Cuando esa posibilidad se desvaneció, muchos sintieron una especie de pérdida. Por eso, cada vez que Khan esquiva la pregunta, se reaviva esa esperanza o esa curiosidad en el fandom. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Ella también ha sido consultada, y sus respuestas han sido igualmente prudentes. Ella, por lo general, se enfoca en la amistad y el respeto profesional que tiene hacia Khan. Es un enfoque similar, un intento de mantener la cordialidad y la discreción. Esto sugiere que ambos han acordado, tácitamente o no, mantener la conversación sobre su relación pasada en un segundo plano. Lo que hace este tema particularmente intrigante es la dualidad. Por un lado, tenemos a un actor exitoso con una carrera internacional en ascenso, que evidentemente quiere controlar su narrativa. Por otro lado, tenemos una historia de amor ficticia que se trasladó a la imaginación de millones de fans, y que se convirtió en algo más que una simple serie. La expectativa de la audiencia choca con la realidad, o al menos con la realidad que ellos eligen presentar. Podría ser que Khan Yaman sienta que hablar de Demet Özdemir en público lo pone en una posición vulnerable. Quizás teme ser malinterpretado, o que se especule demasiado sobre sus sentimientos. En el mundo digital de hoy, una palabra fuera de lugar puede volverse viral en cuestión de minutos y ser tergiversada de 1000 maneras. Ante esa posibilidad, la prudencia es, quizás, la mejor consejera. Además, no olvidemos que la vida privada de los famosos es un negocio en sí mismo. La especulación sobre sus relaciones alimenta el interés de los medios, las revistas y por ende a los anunciantes. A veces el silencio es más ruidoso que cualquier declaración. Y en el caso de Khan Yaman, ese silencio sobre Demet Özdemir es ensordecedor para muchos. Otra perspectiva a considerar es la de la evolución personal. Khan Yaman ha crecido como artista y como persona desde los días de Erkencikus. Sus experiencias, tanto profesionales como personales, lo han moldeado. Quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida donde prefiere mantener ciertos aspectos de su intimidad fuera del escrutinio público, algo completamente comprensible y maduro. En definitiva, la forma en que Khan Yaman evade la pregunta crucial sobre Demet Özdemir nos dice mucho más de lo que pensamos. Nos habla de las presiones del estrellato, de la fina línea entre la vida pública y la privada, de las expectativas de los fans y de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el foco mediático. Su silencio, lejos de ser una ausencia de respuesta, es una respuesta en sí misma. Una respuesta que dice, esto es parte de mi pasado, lo valoro, pero mi presente y mi futuro están enfocados en otros caminos. Así que, queridos amigos, la próxima vez que vean a Khan Yaman esquivar esa pregunta, piensen en todas estas capas de significado. No es solo una evasión, es una declaración de intenciones, una muestra de respeto a su privacidad y, quizás, un guiño a la historia que compartió con Demet, una historia que, a pesar de todo, sigue resonando en el corazón de muchos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado un poco este intrigante misterio alrededor de Khan Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Recuerden que sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan tiene razón al ser tan reservado? ¿O les gustaría que fuera más abierto? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y si les gustó este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar,
No olviden darle un buen me gusta, compartirlo en sus redes sociales y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la prox. Y recuerden, la curiosidad es el motor del conocimiento. Un abrazo gigante.